Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis, el canal de profecía bíblica que llega al corazón de los misterios de la profecía. Mi nombre es Alan Dubray y si obtienes algo de nuestras enseñanzas, recuerda darle like, compartir y suscribirte. En la descripción tenemos traducciones en 10 idiomas para compartir con familiares y amigos. Hoy veremos un tema profundo y rápido, alineado con videos recientes sobre el capítulo 12 del Apocalipsis. Pero esta vez no se trata solo del pretribulacionismo y el midtribulacionismo que se encuentran en él, sino de toda la historia. Un gran panorama del fin de los tiempos se revela en un solo capítulo, el capítulo 12. Vamos a adentrarnos en esto y les mostraré a qué me refiero. Vamos a comenzar aquí en Apocalipsis 12:2. Dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto, lo que significa que es algo separado, además de, y sufría para dar a luz. Ahora, en 2017, el 8 de septiembre, este fue el comienzo de que los misterios de la profecía me fueran revelados. Esto cambió mi vida y marcó el inicio de este ministerio que comenzó hace 8 años en nuestro canal principal llamado Ministry Revealed. De hecho, tenemos una enseñanza profunda de 2 horas y media sobre todo el capítulo de Apocalipsis 12 y dónde se conecta y cómo revela todo esto. Hoy lo haremos en una enseñanza muy breve para ayudarte a verlo y comprenderlo mejor. Ahora, aquí está, justo aquí. En el versículo 2, donde todo comenzó para nosotros, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Bueno, en Isaías 66:7, escucha lo que dice: antes que estuviese de parto, dio a luz. ¿Viste eso? Antes que estuviese de parto. Y aquí dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Así que antes de los dolores de parto, dio a luz. Ese es el misterio del pretribulación. El pretribulación es antes de los dolores de parto y eso es en algún momento después del versículo 1 y antes del versículo 2. Ahí es donde ocurre el pretribulación, la desaparición. La novia pretribulación es llevada y luego dice, mira esto, y luego dice, antes que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo varón. ¿Qué es antes del dolor? El trabajo de parto. Así que hubo uno antes del trabajo de parto y ahora uno antes del dolor. ¿Y qué viene antes del dolor? El trabajo de parto. Ese trabajo de parto que está justo aquí son los 40 días del Hijo del Hombre cuando viene en el discurso de Lucas, cuando viene como el jinete del caballo blanco después de la boda gentil de 7 días en el cielo. ¿Y qué dice después? Y con dolor para dar a luz. ¿Qué dijo Isaías 6? ¿Qué dice Isaías 66:7? Antes de su dolor dio a luz a un hijo varón. Así que esos son los 40 días antes del dolor. ¿Cuál es la definición de dolor? Si vamos a Apocalipsis 12:2 en nuestra concordancia Strong, en eSword, vemos que la palabra dolor significa torturar, dolor, trabajo de parto, afligir. Es la definición del comienzo de la tribulación y es el inicio de los 14 años. Sí, el fin de los días son 14 años y un periodo llamado arriba, que son 50 días. Si has estado siguiendo este ministerio, entiendes que Mateo, Marcos, Lucas, al final es Lucas, Marcos, Mateo, pretribulación, mitad de la tribulación, post-tribulación. Todo esto es la porción de arriba hasta el dolor, que es el comienzo de los 14 años con el jinete del caballo rojo. Ahora observa lo que sucede a continuación. Sigamos adelante. Apocalipsis 12:3. Aparece el gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, resulta que en Apocalipsis 13, cuando la bestia recibe su poder y autoridad, cuando comienza sus 42 meses como la bestia del fin de los días, vemos que el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Esto es al final de la Segunda Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, que comenzará a los 14 años en el dolor y terminará aproximadamente 2 años y medio después en la tribulación, cuando aparezca la señal del dragón y la bestia reciba su autoridad. Y eso dará inicio a los 42 meses. Al final de esos 42 meses, vamos a Apocalipsis 12:5. Y mira lo que sucede.
Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Bueno, ¿cuándo es la venida del Hijo del Hombre? En este punto lo vemos aquí mismo en Apocalipsis 6. Al final del sexto sello, que es el final del sexto año de los sellos, vemos a todos entrando en pánico. Caen sobre nosotros rocas y montes y nos esconden del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, la ira del Cordero, ahora ha llegado. ¿Qué más vemos? Marca 13. Si han estado siguiendo las enseñanzas aquí, sabemos que en Marcos 13, después de esa tribulación, en el versículo 25, dice: y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Este es él viniendo al final del sexto año de los sellos. Y mira lo que dice: y las estrellas del cielo caerán. ¿Qué decía en Apocalipsis 6 sobre él? Decía en el versículo 13 de Apocalipsis 6: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Ves? Es el mismo momento. Ahora observa lo que sucede. Si vamos a Apocalipsis 2, vemos que al final de la cuarta iglesia, al final de Tiatira, dice en el versículo 27, y él los regirá con vara de hierro, como los vasos de un alfarero serán quebrados en pedazos, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Es la misma expresión, ¿right? ¿Sabes por qué? Hay un misterio en la forma en que las 7 iglesias están dispuestas en Apocalipsis 2 y 3, y hemos revelado esto en horas de enseñanzas en nuestro canal principal, Ministry Revealed, y hemos desglosado las 7 iglesias del final de los tiempos. La razón por la que hay 4 iglesias en el capítulo 2 y 3, en el capítulo 3, es porque al final de cada una está la venida del Hijo del Hombre. Al final de los 6 años de los sellos y al final de Apocalipsis 3, es el Señor viniendo cuando regresa con sus pies sobre el monte de los olivos. Y lo ves definido aquí mismo cuando Él viene al final de los 6 años de los sellos. Ahora observa lo que más dice Apocalipsis 12. Después de que viene el Hijo del Hombre, dice: y su Hijo fue arrebatado. Este fue arrebatado es lo que te hemos mostrado en las enseñanzas. Si has estado siguiendo desde 2 de Corintios capítulo 12, los pretribulación son aquellos que están en Cristo antes de los 14 años, tal como te acabamos de mostrar, ¿de acuerdo? Primero, los de la pretribulación son aquellos que suben al tercer cielo, pero la mitad de la tribulación ocurre justo después de la venida del Hijo del Hombre. Por eso, la gran multitud se encuentra descrita en el capítulo 7. ¿Y a dónde van ellos? Mira esto: fue arrebatado y ellos van al paraíso. Usa exactamente la misma palabra. Las mismas palabras exactas: fue arrebatado. Tras la venida del Hijo del Hombre ocurre el arrebatamiento, como en Apocalipsis 6 y 7, y el de la multitud de la gran tribulación. ¿Qué sucede después de eso? Terminados los 7 sellos, inician las 7 trompetas. La bestia fue destruida por el Señor al final del sexto sello con los 10 cuernos. Mira lo que sigue. Ahora tenemos en Apocalipsis 12:6 una descripción de 1260 días. Eso sería aproximadamente la primera mitad de los juicios de las trompetas. ¿Qué está sucediendo durante ese tiempo? Hay una guerra entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles durante esos 1260 días. Pero ¿qué está sucediendo en la tierra durante ese tiempo? En Apocalipsis 11:3 se nos dice: verás, la bestia tuvo sus 42 meses de pisotear. Y luego tienes el versículo 3, donde los 2 testigos están profetizando por 1260 días. Esa es la primera mitad de las trompetas. Cuando se terminan sus 1260 días, mira lo que dice Apocalipsis 11:7. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿De acuerdo? Así que hay una guerra que ocurre en ese momento y vemos cuándo termina este periodo de 1260 días. Bueno, dice que cuando la bestia sale del abismo. Así que en Apocalipsis 9, en la quinta trompeta,
que es a la mitad de las trompetas, aproximadamente 10 años y medio después de iniciada la tribulación, dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y a él se le dio la llave del abismo y abrió el abismo. Eso significa que en Apocalipsis 17:8, la bestia que era sus 42 meses han llegado a su fin al final de los sellos. Ya no es, porque el Señor la derrotó, y estos son los 1260 días hasta que, a la mitad de las trompetas, al final de los 1260 días, cuando subirá del abismo, irá a la perdición. Ahora, ¿qué sucede en este punto? Los 1260 días han llegado a su fin. Satanás es expulsado y ahora el abismo va a ser abierto. Satanás ve que le queda poco tiempo, ¿de acuerdo? Fue arrojado a la tierra. ¿Y qué va a pasar? Va a ir tras la mujer, que va a volar sobre las alas de un águila al desierto por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo que significa 1 más 2 tiempos más la mitad, para un total de 3 años y medio. Ella va a estar protegida hasta el final de los 14 años, pero ¿qué va a pasar? Ella va a huir y Satanás va a ir tras ella con agua como un río desbordado. Ahora recuerda, él va tras ella como agua de un diluvio, pero ahora también hay una guerra que estalla contra los 2 testigos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta guerra contra los 2 testigos? Bueno, veamos. En Daniel 9:26, después de los 7 años, como 7 semanas y aproximadamente 3 años y medio, como 3 semanas y media, la reconstrucción de la ciudad y las calles ha llegado a su fin. Y entonces el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final será con un diluvio. Ahí está. Y luego dice, y hasta el fin de la guerra, las desolaciones están determinadas. ¿Cuál es la guerra? Esa es la guerra contra los 2 testigos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta guerra? Bueno, echemos un vistazo. En Apocalipsis 11 dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Así que sabemos que esa es la guerra que comienza justo aquí. Pero, ¿cuándo terminará? Porque en Daniel decía que llegaría a su fin. Bueno, solo quedan 3 años y medio en los 14 años. Y vemos en Daniel 12:7 cuánto tiempo va a ser esto, ¿verdad? Hasta que se hayan cumplido todas estas maravillas. Y en el versículo 7 dice, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando hayan acabado de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Fíjate que no hay un final, es solo 1, 2 más la mitad. 2 años y medio es el tiempo que la bestia, Satanás y el falso profeta van a tener de los últimos 3 años y medio. ¿Hasta qué? Hasta que todo esté terminado. ¿Cuándo se termina? En Apocalipsis 10:7 dice, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Por qué? Porque eso será el comienzo del año 14. Con un año restante, el Señor regresará y pondrá sus pies en el monte de los olivos. El misterio se habrá terminado y en Daniel 9:27 resulta que él confirma un pacto con muchos porque hizo un pacto al final de los sellos. Ahora está confirmando su pacto para ese último año porque ha regresado y ha puesto sus pies en el monte de los olivos. Y lo vemos aquí mismo en Zacarías capítulo 14, en el día del Señor, cuando Él viene y pone sus pies en el monte de los olivos. ¿Qué van a hacer? ¿Será el tiempo del gran lagar? Esto es Apocalipsis capítulo 19, en el lagar de la ira de Dios. Este es el momento en que va a destruir a todos los enemigos alrededor. ¿Y cuánto tiempo tomará esto? Bueno, comenzará con la 7ª trompeta al inicio del año 14 y vemos esto en Mateo capítulo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Eso, por supuesto, es el sonido de la 7ª trompeta. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, cuando todo será del Señor. Y es el tiempo de la ira del Señor Dios Todopoderoso, que es el gran lagar. En Mateo capítulo 24 se nos dice que este tiempo será como en los días de Noé. Bueno, sabes que los días de Noé, este último año 14, va a representar los días de Noé y que los días de Noé comenzaron en el 2º mes, día 17, terminó en el 2º mes, día 27, lo que hace que durara 1 año y 10 días. ¿Sabes por qué eso es tan poderoso? Porque en Levítico 25, el año 49, que es el año 14 de la tribulación,
ese año, ese último año, dura 1 año y 10 días, porque en el 10º día es cuando suena el shofar del jubileo. Y cuando suene esa trompeta final, cuando termine ese último año y 10 días, el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo habrán concluido, y ellos regresarán del desierto y recibirán su porción. Hermanos y hermanas, es la revelación del fin de los días en un solo capítulo. Dios los bendiga. Hasta pronto.